El jueves pasado, India se convirtió en el primer país que logra posar una nave no tripulada en el polo sur de la Luna. Fue todo un acontecimiento. Esa zona de nuestro satélite natural es conocida por sus grandes masas de agua congelada y por eso podría convertirse en gran fuente de oxígeno, hidrógeno y agua para abastecer, por ejemplo, colonias humanas que se instalaran en la Luna, pero también para el lanzamiento de misiones a otros lugares del universo. Pero ese destaque que India tiene en la carrera... Pero ese destaque en la carrera espacial, junto a Estados Unidos, Rusia y China, es nada más que una muestra de su peso creciente en el escenario internacional. Pero ese destaque en la carrera espacial, junto a Estados Unidos, Rusia y China, es nada más que una muestra del peso creciente de la India en el escenario internacional. Si vamos al plano geopolítico, India está marcando un perfil propio. Por ejemplo, la semana pasada fue uno de los 5 protagonistas de la cumbre de los BRICS, donde insistió en el reclamo para que se reformen Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y el 9 y 10 de septiembre, India será sede de una nueva cumbre del G20. Pese a este peso creciente que India tiene a nivel global, pese a que numerosos indios viven entre nosotros en los últimos años, ocurre que en general desde Uruguay no le prestamos a ese país la atención que merece. Por eso hoy hacemos esta propuesta. Tomando como base las noticias de estos días, en los próximos minutos vamos a poner el foco sobre India y vamos a hacerlo en diálogo con 2 expertas. Saludo en primer lugar a Lía Rodríguez de la Vega. Buen día, Lía. Gracias por acompañarnos otra vez. Al contrario, gracias a ustedes. Lía es docente e investigadora argentina, vicedirectora del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. ¿Está bien este resumen? Está perfecto, muchas gracias. Saludo también a Daniela Guerra, docente de Relaciones Internacionales especializada en India, acá en la Universidad de la República. Daniela, bienvenida. Buenos días, un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Bueno, tengo una cantidad de preguntas para hacerles, tenemos un punteo largo para recorrer, vamos a ver cómo nos organizamos con el manejo del tiempo. Empezamos, si les parece, por las novedades más recientes. Y primero, sobre todo, el alunizaje, que logró la misión Chandrayaan-3, o mejor dicho, su módulo, el Vikram. Buena parte de los indios estuvieron pendientes de esta operación, incluso rezando porque culminara exitosamente. ¿Qué implica la llegada a la Luna para el posicionamiento que quiere tener India hoy en el mundo? ¿Quién empieza? ¿Lía? Sí, cómo no. Bueno, en realidad, en primer lugar, pienso que Dani estará de acuerdo conmigo. No concluye, pero sí corona de alguna manera un esfuerzo muy exitoso que se inicia a inicios del siglo XX. Ya en 1920 ellos empezaron con algún científico a realizar distintos experimentos que por supuesto todavía no incluían vehículos espaciales. Va a ser la llegada de Nehru al poder la que va a concretar esto. En la década del 60 se crea una suerte de comité espacial que va a ser luego reemplazado por esta agencia espacial en esta denominación en la década del 70. Marca también una cercanía. Ellos en la década del 70 se unen al programa Intercosmos de la Unión Soviética, lanzando el primer satélite de una serie de muchos satélites de distinta operacionalidad que tienen al día de hoy, que cubre no solo los intereses de India, sino también intereses de Asia del Sur, etcétera, etcétera. Pero creo que fundamentalmente contribuye grandemente a coronar con éxito ese esfuerzo de muchísimos años, de una enorme cantidad de plantel científico sumamente capacitado, pero que además posiciona claramente a India, y esa ha sido la intención, en este nuevo espacio de competencia que es la carrera espacial, ¿verdad? India es uno de esos pocos países que efectivamente ya tiene una misión, tiene varias misiones a la Luna, pero esta, digamos, en particular, ha resultado de interés, en principio porque han logrado alunizar en lo que sería el polo sur de la India, y en ese sentido es el primero, pero India tiene inclusive una misión orbital a Marte, etcétera, digamos,
está en esa competencia desde hace un tiempo. Creo que esto llama la atención porque dentro de esa carrera espacial, que ha sido hasta el momento para pocos, la posiciona en dos lugares. En primer lugar, en hacer algo que todavía los otros no han hecho, que es el alunamiento, el amarizar en el polo sur de la Luna, pero además el convertirse, digamos, en una suerte de apertura enorme a países como los países latinoamericanos cuando quieren lanzar sus satélites, etcétera. Pongo por último caso Colombia, pero también Argentina está en ese grupo. Sí, sí. La India procura ahora que sus empresas espaciales privadas aumenten su participación en el mercado mundial de lanzamientos en las próximas décadas. Hay un objetivo incluso de quintuplicar esa presencia. ¿Tú, Daniela, qué agregarías? Sí, excelente lo que comentaba Lía, estoy de acuerdo. Simplemente agregar 2 o 3 aspectos que serían: uno, desde que Modi llega al gobierno allá por el año 2014, es cuando justamente se lanza ese primer satélite a Marte que decía Lía, y desde entonces él en el 2018 unifica lo que era la agencia de defensa espacial dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, ahí también hay una cuestión estratégica que tiene que ver con no solamente con una política espacial orientada al sector civil, sino que también tiene, como decíamos, fines económicos, tiene fines de desarrollo también en cuanto a la base tecnológica industrial, y justamente lo que tú mencionabas, Emiliano, es un sector de fuerte crecimiento en los negocios globales. La economía del espacio, que tiene que ver con los satélites, pero que también tiene que ver con las comunicaciones, con la navegación, con la teledirección, se busca que sea más eficiente, más confiable, y en ese sentido India también va por una fuerte apuesta. Es un mercado muy segmentado: está América del Norte, está Europa, está Asia Pacífico y el resto del mundo, pero bueno, como decíamos, tanto China como India está a la cabeza en inversiones y en innovación. Ya mencionaron ustedes a Modi, Narendra Modi, el primer ministro. Sobre él volveremos dentro de unos minutos, pero les pido que pasemos ahora, así al galope, a temas económicos y sociales también, ¿no? El año pasado el PBI de la India creció 7%, este año va a crecer más del 6%. Según las proyecciones que yo mencioné hace un rato, en 2030 India sería la tercera economía del mundo. Por otro lado, en abril superó a China como el país más poblado del planeta, 1.430 millones de habitantes. ¿Comentario de ustedes a propósito de estas cifras? ¿Quién va primero? Dani, ¿querés? Daniela, sí. Bueno, bien, digamos, desde el punto de vista económico, creo que 2 palabras que lo podrían definir, creo que Lía va a coincidir también, es nacionalismo y desarrollo, ¿no? Él va por su segundo mandato, con reformas que fueron en aspectos económicos, de infraestructura, de nuevas tecnologías. Eso incluye también las energías renovables, con una nueva cuestión demográfica muy presente, no tan nueva, pero con este salto, digamos, con otras connotaciones, y también los problemas de consumo y de demanda, ¿no? La recuperación post-COVID es una recuperación que es desigual, ¿no? Por un lado, el desafío de poder desarrollar un consumo interno, de recuperar el turismo, de recuperar las inversiones, ¿no? Ahí hay una oportunidad en la delocalización de la producción y que lleguen inversiones extranjeras, pero también se vio la necesidad de importar más gas, eso significa mayor demanda de energías, de carbón, con un fuerte desempleo también, y con algunas otras industrias importantes que tienen que ver con el sector químico y farmacéutico. También te diría que entre los desafíos que dejó el post-COVID en evidencia está el problema del agua, ¿no? Decíamos recién que la cuestión de haber llegado a la Luna tiene esa posibilidad, ¿no? De acceder a nuevas fuentes de agua. Y bueno, India aún, el 75% de la población
no tiene acceso al agua potable, el 84% de los mismos se encuentra en la zona rural. Eso tiene problemas de saneamiento, tiene problemas de acceso al agua potable. Gran parte del agua está en zonas, digamos, en áreas superficiales con mucha contaminación, y también se enfrenta a las cuestiones ambientales, ¿no? El cambio climático como otro de los grandes desafíos que tiene hoy por hoy la economía india. Remarco al pasar ese dato que diste, 75% de la población no tiene acceso a agua potable. Sí, según los informes que consulté de Naciones Unidas, sí. Estamos hablando de manifestaciones de, no sé cómo llamarlo, la contracara de ese crecimiento del que hablábamos hace un rato, la contracara, la pobreza, la indigencia. Bueno, sí, sin duda, el 25% de la población está por debajo de la línea de pobreza, es una deuda que sabemos que es importante, que India viene, digamos, luchando en contra de ella, y muchas de las decisiones que toman la OMC, etcétera, etcétera, tienen que ver con eso. Como bien dice Dani, asume, digamos, Modi estas deudas, y por otro lado promete proyectar a la India a nivel internacional. Creo que parte de intentar poder con esa deuda social es parte de esa promesa de futuro que él ofrece. Coincido con Dani en que esa promesa está teñida de distintas cuestiones, sin duda el nacionalismo, tal vez en paralelo a este crecimiento económico que vemos, hay esa intención de avanzar en todas las deudas internas que hacen que haya un contraste tan marcado entre ese crecimiento notorio de arriba del 6%, vistas por el Fondo Monetario para los siguientes años, no solo para este. India es de las economías que más crece en el mundo, pero creo que están trabajando fuertemente para reducir esa desigualdad enorme, por un lado, y por otro lado, en paralelo, Modi instala discusiones que son de una dimensión y profundidad enorme, como el contenido de la nación, ¿no? Que muchas veces hace, en torno de esta idea del nacionalismo específico al que se refiere Dani, que alguna inversión extranjera no llegue en atención a que a veces la mucha presencia de las creencias religiosas hace un poco de ruido a los inversores extranjeros, ¿verdad? Tan acostumbrados al secularismo. Pero bueno, es parte de estos elementos nuevos que India como protagonista quiere introducir, me parece a mí, y de todos modos recordemos que en ese crecimiento económico que contrasta con esa deuda interna que hay, que, insisto, intentan solucionar raudamente, de todas maneras es un tema histórico sobre el cual India ha venido trabajando firmemente y ha superado muchos altos porcentajes de deuda social interna que tenían, y además India no emerge, sino que reemerge. Recordemos que durante la época del Imperio Mogol, India fue uno de los grandes productores o aportantes al PBI mundial con las manufacturas, ¿verdad? De manera que son espacios históricos que, si ustedes quieren, retoman su lugar, no que toman o ascienden. Y pasa lo mismo con China, como sabemos. Anoto al pasar una comparación que creo que viene bien tener a mano. Estamos hablando, claro, de países completamente diferentes, pero el PBI per cápita de India es la cuarta parte del PBI per cápita de Uruguay. La cuarta parte. Así es. Así es. Bueno, están tratando de asumir esa deuda. Digamos, Modi es la gran promesa, como bien señalaba Dani, de que efectivamente puedan tomar ese futuro que se presenta a India, ¿verdad? Es esto, digamos, lo que se está jugando India en este momento es un giro histórico enorme que le permita volver al protagonismo que además sus élites consideran que merece, ¿verdad? Sí, solamente comentar que entre los grandes desafíos está también dar un salto en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de información y conocimiento y de comunicación, tiene que ver con dar un salto a la digitalización de servicios, de tener mayor cantidad de gente formada para poder enfrentar ese desafío. Eso tiene que ver también con atender al rol de las mujeres en el mercado laboral.
por un lado, y también comentar que en temas de justamente de cambio climático y en parte por esas reformas en los temas de energía hacia una transición hacia, bueno, facilitar el acceso a energía a la población, pero por otro lado también una reconversión de su matriz energética. India también ha reducido un 33% entre lo que es el 2005 y el 2019 las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, por ahí también hay dos temas importantes para sus economías y en lo social. Yo, si me permitís, Emiliano, quisiera agregar a esto que muy pertinentemente dice Dani, y es lo siguiente: en realidad India tiene lo que se conoce como bonus demográfico, ¿no es cierto? Perdón, ¿podrías repetir el término? Bonus demográfico, es decir, tiene una gran cantidad de población joven, lo que nosotros llamamos PEA, la población económicamente activa, a la cual está apostando para hacer un empuje, un estímulo enorme en términos de productividad, ¿verdad? Pero acá la cuestión, más allá de tener población joven, la edad promedio en este momento es de 28 años, es poder educarlos, ¿no? Esto que mencionaba Dani, que es un tema complejo, porque actualmente, digamos, el Fondo Monetario lo que dice es, bueno, hay entre un 25 y un 30% de los jóvenes indios que no han recibido una educación propia, no tienen empleo, etcétera, etcétera. Entonces, el gran desafío de tener ese bonus demográfico es poder hacer algo con él, porque además India le lleva en términos de edad promedio casi una década de ventaja a China, cuya población ya empezó a envejecer, pero en realidad India también tiene un inicio de envejecimiento de su población. Lo que pasa es que tiene un empuje de población joven que más o menos hasta el 2070 va a seguir viéndose fuertemente. Pero el gran desafío hoy es la reducción grosera de desigualdades que hay. No es solo ofrecer educación a todos, es ofrecer educación de calidad que los haga competitivos. Y retomo este segundo tema que bien menciona Dani, que es la urgente inclusión de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Hay una comprensión muy clara por parte de distintos economistas, inclusive del gobierno, de la centralidad que ese tema va a tener en términos de hacerse competitivos. Pero también es cierto que tienen una batalla en contra de algunas rigideces sociales pronunciadas en torno de cuál es el lugar social de la mujer. India, estamos conociendo India. Tengo acá, por ejemplo, comentarios de oyentes que resaltan cómo en locales de cadenas de alimentos en shoppings ya ni llama la atención ver varias mesas ocupadas por indios, esos jóvenes, y ahí estamos hablando justamente de jóvenes sobre todo, que han llegado con sus familias a Uruguay a trabajar en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, uno de los rubros fuertes de la economía india. India se convirtió el jueves pasado en el primer país que logra posar una nave no tripulada en el polo sur de la Luna. Primerió en esa carrera en particular a Rusia y a Japón, que poco antes habían fracasado en un intento similar. Bueno, a partir de esa noticia, a partir de cómo juega India, por ejemplo, en el grupo BRIC, cuya cumbre tuvo lugar la semana pasada, estamos acercándonos a ese país, estamos dedicándole tiempo a conocerlo un poco mejor. Estamos hablando del más poblado del mundo, estamos hablando del que para el año 2030 sería la tercera economía más grande del planeta. Nos acompañan en esta tarea de aproximación Daniela Guerra, licenciada en Relaciones Internacionales, y Lía Rodríguez de la Vega, docente e investigadora argentina, directora de la licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Yo mencionaba hace un rato mensajes de oyentes que hacen notar cómo tenemos a indios entre nosotros. Jóvenes indios, matrimonios, familias indias han llegado a nuestro país, por ejemplo, por el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Una empresa en particular de origen indio, Tata Consultancy Services, fue la que lideró ese proceso hace ya algunos años. ¿Qué dicen ustedes a propósito de ese tipo de movidas? Sí, que bueno,
Gracias. Sí, efectivamente, no solo lo vemos y se constata en el aumento de las solicitudes de residencia en Uruguay, sino también lo vemos en la gastronomía, lo vemos en la cultura, lo vemos en el cine, que bueno, nos acercamos a lo que es India desde otros lugares Ujú. y que creo que es muy valioso para Uruguay también. Lía, ¿ibas a A poner eso también tu punto en esto? me permito agregar que, bueno, que efectivamente América Latina no había sido una prioridad para la India en términos de su política exterior, por una cuestión básicamente de lejanía geográfica, como es lógico. A partir de la década del 90 empieza un desembarco más serio, fundamentalmente asociado a lo económico, y en realidad tenemos pequeñas comunidades indias de origen indio asentadas en distintos países latinoamericanos, mucho más pequeñas en los países de habla hispana que en los de habla inglesa, por supuesto, pero en todo caso, tal vez la reflexión que me interesa sumar a esto que dice Daniela es el hecho de que América Latina necesita ser menos reactiva y más propositiva en la relación bilateral y que nos debemos de ambos lados un desembarco mutuo más organizado, con mayor conocimiento uno del otro. Aquí es donde Daniel y yo, es decir, los académicos en general, esperamos poder desempeñar un papel bastante más importante articulados con las Mm. autoridades de gestión. De eso iba a preguntarles sobre el final, ya te adelantaste con la respuesta, la dejo allí al costado para en todo caso retomarla con un poquito más de tiempo después. Pero vayamos al primer ministro, a Narendra Modi, que ustedes ya han citado, al cual ustedes ya han hecho referencia. Narendra Modi tiene 70 años, se encuentra al frente del gobierno desde hace 8. Asumió en mayo de 2014, luego de la victoria de su partido en las elecciones generales de aquel año. ¿Qué características tiene el liderazgo de Modi? ¿Cómo lo definen ustedes? Daniela. Bueno, bien. Hoy hablábamos para hablar de los aspectos económicos de nacionalismo y desarrollo. Creo que esas dos palabras sintetizan un poco lo que ha sido su gestión, que ha tenido matices, obviamente, de lo que fue la primera parte cuando asumió en el 2014, con esos desafíos que mencionábamos, y con esa fuerte impronta nacionalista. Él es un hombre de gobierno, ya tenía trayectoria de liderazgo en su región, y bueno, a nivel nacional se enfrentó a todos esos desafíos que comentábamos más temprano. Por otra parte, creo que ha logrado en un punto posicionar a la India desde su política internacional, con una política exterior que tiene una fuerte diplomacia económica, pero también una diplomacia cultural, que hablábamos hace un momento también. Y bueno, se posiciona este año, digamos, con fuerza en los BRICS y también para recibir al G20, nada más ni nada menos. ¿Y cómo es visto Modi en lo interno? Porque hay opiniones diferentes a propósito de su conducción. Es un político controvertido por su nacionalismo hindú, por su estilo personalista, autocrático. Lía. Bueno, me parece que sumando a todo esto que menciona Dani, Modi, digamos, tiene la bondad de representar un cambio en ese continuado que ha tenido durante muchísimos años el Partido del Congreso, constituido en partido después de ser el gran movimiento del espacio independentista por excelencia, ¿verdad? Que proveyó, digamos, el primer ministro primero de la India, valga la redundancia, que fue Nehru, y muchos otros primeros ministros. Modi concreta una segunda llegada del BJP, es decir, un espacio alternativo a nivel nacional, que eso ya es mucho decir, y establece, digamos, una pata tan fuerte en términos de llegar a la gente
y de traducir entendimiento de lo que está pasando con el electorado, que es un tema crucial en todo el mundo hoy, de manera tal que en este momento yo diría que el Partido del Congreso lucha consigo mismo para reconstruirse como espacio político que ofrezca una alternativa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como creo que ya mencionábamos también, Modi trae, digamos, nuevamente al centro de la escena india y acerca del contenido de la nación india. En su caso personal, a pesar de que él en el discurso plantea que esto no es así, etcétera, etcétera, lo que plantea, digamos, es una suerte de discusión, si ustedes quieren, en la práctica, en términos de legitimidad de los distintos que se nombran como parte de la nación india, ¿verdad? Y ahí tenemos distintos ejes de tensión muy importantes que a veces derivan en violencia comunitaria, con el caso de los islámicos por un lado, sabemos que India es una población islámica muy fuerte, por otros lados surgen otras violencias étnicas que no son nuevas en la India tiene muchos conflictos internos, lo que pasa es que no suelen saltar, digamos, a las noticias internacionales. Hace más o menos 3 semanas salta a las noticias internacionales un problema étnico que hay en Manipur concretamente, porque se construye, digamos, la violación de 2 mujeres en una especie de arma en ese conflicto que está. Como bien decís, hay una gran interpelación a lo que es la figura Modi en términos de que precisamente estos planteos de los que estamos dando cuenta movilizan a su vez violencias sociales diversas, ¿no? No es posible generalizar esas violencias sociales a todo el mundo porque lo cierto es que la mayoría de los votantes de Modi no participan en espacios de violencia. Esto también es justo decirlo. Pero desgraciadamente determinados grupos concentrados, fanáticos de nacionalismo hindú extremo, conllevan muy notorias que generan mucho ruido en distintos ámbitos, también el académico. Ahí déjame sumarte que algunas de las reformas que hoy mencionábamos, recuerdo en particular la que tuvo que ver con la agricultura, generó grandes movilizaciones a nivel nacional, cerca en el contexto de pandemia, y que bueno, eso habla de lo que está mencionando Lía, ¿no? De ese digamos malestar que se generan, no solo por cuestiones que tienen que ver con lo ideológico o lo cultural o religioso, sino también con algunas medidas económicas que fueron muy fuertes. Y después está el personalismo, ¿no? Para eso citemos como ejemplo lo que ocurrió justamente la semana pasada, el jueves pasado, cuando tuvo lugar el alunizaje de esta nave no tripulada india en la cara oculta, en el polo sur del satélite natural de la Tierra. La emisión especial, mostró en la parte final de todo el operativo, en la culminante, mostró en una pantalla al costado al primer ministro siguiendo las alternativas y bueno, una vez que se comprobó que el alunizaje había sido exitoso, celebrando con una banderita india que movía en su mano, ¿no? O sea, él ubicado exactamente adentro de ese gran hecho, de ese gran acontecimiento que India estaba protagonizando, ¿no? Sí, claramente como mensaje político, digamos, me parece que hay como un interés en términos de la comunicación, que es un aspecto que tiene muy cooptado el JP. Yo creo que Dani va a coincidir conmigo en esto. En general, en los medios de comunicación de la India, la figura de Modi cobra una centralidad enorme, tanto para lo muy bueno como para las interpelaciones, ¿no? Se personaliza enormemente, como bien decís, todo lo que sucede en términos de la propuesta política o económica en la persona de Modi. Daniela. Sí, con un fuerte discurso, ¿no? O sea, por un lado, tú mencionabas en el momento del alunizaje, ¿no? Él hablaba de India no se rinde, con un grito de victoria, ¿no? O sea, con una retórica y un discurso muy fuerte, y que, bueno, como bien decías más temprano, seguido por indios a todo lo largo del globo, ¿no?
Entonces, bueno, es muy significativo. Y también en el caso del alunizaje, también mencionando la austeridad como un valor importante para todo lo que fue el desarrollo de todo ese emprendimiento. La austeridad, a ver. Sí, porque según lo que uno puedo relevar, digamos, todo lo que significó el presupuesto asignado para este emprendimiento es significativamente menor que otras grandes empresas que han intentado hacer la NASA, bueno, la propia Rusia o Japón. Entonces, eso fue un valor que se destacó mucho en los discursos estos días. Ah, mira, tengo algún apunte de esto. Estaba leyendo que esta misión espacial india fue mucho más barata que la rusa o la japonesa. Costó menos de 70 millones de euros. Y fue más barata que otros intentos anteriores de la propia India. ¿Qué pasa? Esta nave, Chandrayaan-3, tardó en llegar a la Luna mucho más que las misiones del programa estadounidense Apolo en los años 1960 y 1970, que alcanzaban el satélite en apenas unos días. La India utiliza cohetes menos potentes que los que empleaba entonces Estados Unidos. Por eso la sonda tuvo que orbitar varias veces en la Tierra para ganar velocidad antes de poner rumbo a la Luna. Esa tecnología es la clave del presupuesto bajo. Los expertos aseguran que consigue estos costos copiando y adaptando tecnología espacial existente y aprovechando, por otro lado, la abundancia de ingenieros altamente capacitados que cobran mucho menos que sus homólogos extranjeros. De esto estábamos en definitiva hablando, ¿no? Así es. Recordemos que tanto es así que gran parte de la diáspora india tiene un suerte lugar de privilegio en las visas estadounidenses, en algunas de ellas, para ingresar precisamente como empleados tecnológicos que son muy apreciados, digamos, en los países que pueden gastar enormes presupuestos, ¿verdad? Con lo cual, digamos, es una doble ganancia, como bien dice Dani, en términos de proyección interna, no solo gastamos menos, sino que además somos doblemente eficaces. Enseguida completamos esta, ¿cómo llamarla?, aproximación, retrato a la India en este momento de tanto protagonismo de ese país a nivel mundial. Vamos a observar sobre todo su presencia a nivel internacional, ¿no? Esto que ya quedó apuntado al pasar, los BRICS, el G20, la posición con respecto a la guerra en Ucrania, la relación con América Latina en concreto. Otros aportes que hacen los oyentes, bueno, por ejemplo, dice este mensaje que manda Patricia, que quienes practican yoga tienen a India muy cerca. Por ahí hay una conexión en Uruguay en particular. Y después se suma Patricio. Teníamos a Patricia, ahora aporta también Patricio, que dice que India está sacando una gran cantidad de jugadores de ajedrez muy buenos. Incluso en la final de la Copa del Mundo, uno de los que compitió fue Carlsen, uno de los mejores de la historia. ¿Contra quién? Contra un joven prodigio indio de 18 años. De haber ganado, hubiese sido el jugador más joven que triunfa en la Copa del Mundo de ajedrez. Seguimos con Daniela Guerra y Lía Rodríguez de la Vega, poniendo a punto así una recorrida por India y algunas de sus principales señas de identidad en este momento. Yendo ahora al plano internacional. El jueves pasado culminó en Johannesburgo la cumbre de 3 días del grupo BRICS, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Qué papel juega este bloque en la estrategia internacional de India en 2 palabras? ¿Lía? Sí, me parece que nuevamente proyecta a India como una voz que va por la multipolaridad, por la necesidad de reforma del sistema internacional y por constituir a India en la voz de ese sur global, digamos,
esto se puso en evidencia en la cumbre del G20, etcétera, etcétera. Sabemos que India organizó eventos específicos para dar esa voz y llevar esa voz efectivamente a la reunión de septiembre del G20, etcétera, etcétera. Me parece que es un lugar fundamental, a pesar de que, dada la ampliación que se propuso ahora, dentro de esa ampliación, la verdad que India quería ir un poco más lento de lo que querían ir tanto China como Brasil. Pero sin duda proyecta a India, o tiene la intención de proyectarlo en términos de su multipolaridad y también de el modo como India intenta equilibrar esos puntos de tensión con algunos países, como el caso de China, ¿verdad? Bueno, a eso iba, ¿no? Porque integran el mismo bloque con China, integran BRICS, pero a su vez tienen viejas y frecuentes tensiones. Han estado al límite de la guerra hace relativamente poco, ¿no? Sí, perdón, Dani, dejo esta nota al pie solo para ti. En realidad sí, digamos, en este momento India no solo ocupa la presidencia del G20, también de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es otro espacio que comparte con China, también con Rusia. Ese espacio tiene más que ver en su generación con China y con Rusia. Creo que India tiene un estilo de proyección internacional, de relaciones bilaterales, etcétera, etcétera, que ofrece también una ligación muy profunda con esa idea de ahimsa, ¿no? Que encarnó también Gandhi, de no violencia, y que da cuenta de eso en todos los lugares en donde está, digamos. Y entonces hay, a cuento de todo esto, no solo una proyección de India desde los BRICS como un país que va por la multipolaridad, la necesidad de reforma del sistema internacional tal cual existe, por darle más voz a los que no tienen voz y de repente reflejar un mundo más diverso como efectivamente se da en la práctica, sino que además permanentemente proyecta estos valores, y eso tiene una virtud particular que es inmediatamente linkea con su propia historia como una civilización de las más antiguas. Daniela. Sí, complementando lo que decía muy bien Lía, India busca ubicarse como esa potencia sudasiática. Cuando uno repasa cuando asume Modi en el 2014, en sus primeras visitas hace toda una gira presidencial por los países de la región, y por otro lado justamente tiene que ver con acercarse, digamos, o marcar límites a China, digamos, en el marco de este conflicto que vos mencionabas, que tuvo una escalada nuevamente a partir del 2019 en su segundo mandato. Pero bueno, India es país fundador de los BRICS, ¿no? O sea, no estaba Modi todavía en el gobierno, y digamos, más allá de que coincido con Lía que en esta última cumbre se marcó mucho esto de que apoya plenamente la expansión, pero ir cautelosos, ¿no? Y que eso sea mediante un proceso de consenso, de consulta y de consenso inclusivo, ¿no? Marcando ahí un poco también los límites, y junto con Brasil, marcando digamos, esos puntos de encuentro con Occidente también, respecto de sus otros dos grandes socios, que es Rusia y China, ¿no? Uh-huh. En el marco de los BRICS. Pero bueno, también decir que los BRICS son un espacio de una asociación política, económica y comercial, ¿no? Y entonces no es un proceso de integración regional como conocemos otro tipo de acuerdos, Es ¿no? importante, esa aclaración es importante. Ucrania, ¿cómo está Ucrania en el posicionamiento de India en el mundo? Por lo que estaba ordenando ahora en mis papeles, el gobierno de Narendra Modi rechazó el planteo para que India se sumara a las sanciones económicas contra Rusia, esas que impusieron la OTAN y la Unión Europea a raíz de la invasión de Ucrania. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo es esa postura? Dani, ¿querés iniciar? Sí, Daniela. Dale. Bueno, avanzo yo. En realidad lo que tiene India es una historia bastante importante, muy cercana a la Unión Soviética y posteriormente a la Federación Rusa. Hay una asociación estratégica de por medio, hay un tratado de amistad desde la época de Indira Gandhi, que me parece que hace como muy difícil quebrar esa
esa seria relación de profundidad y buena relación que tiene en este momento con la Federación Rusa. Se han apoyado históricamente foros internacionales en distintas instancias, ese apoyo ha sido mutuo. En segundo lugar, la Federación Rusa es uno de los grandes proveedores de armas y de hecho por eso estamos viendo tanto interés de Estados Unidos como de Francia de avanzar en la provisión de armas y de distintos software y hardware en torno a la seguridad para reducir la influencia de la Federación Rusa. Más allá de eso, India tiene una muy buena relación con Ucrania. De hecho, la primera misión diplomática de Ucrania en Asia ha sido la apertura de la embajada ucraniana en India, de manera tal que yo diría que va a mantener esa neutralidad que ha manifestado en todos los frentes. Creo que también eso le permite, a través de otro personaje muy destacado de lo que es el elenco de gestión, que es Subramanian Jaishankar, el canciller indio, tener una posición de no alineamiento histórico que actualmente se autonombra con personajes como Shashi Tharoor, de alineamiento, ¿verdad? India tiene una mirada de su política exterior y su posicionamiento internacional y lo defiende absolutamente en todos los foros. Yo creo que eso fortalece además su posición, intenta llevar adelante colaboraciones que tengan que ver con gestiones de paz en torno de esto. De hecho, Modi en su presidencia del G20 adopta un lema específico que es Vasudhaiva Kutumbakam, que tiene que ver con el mundo como una familia. Intenta, digamos, posicionarse en ese espacio de neutralidad que lo fortalece en esa proyección internacional, como este es un país que no solo decide por sí, sino que además sostiene por sí ese posicionamiento internacional. Yo en lo personal creo que eso lo fortalece y además no olvidemos que en el frente interno la imagen de la Federación Rusa es buena, digamos, esta no es una decisión interpelada que toma el primer ministro Modi. Sí, solamente sumar esta cuestión de Ucrania que mencionabas, que en la declaración final de los BRICS se reitera, digamos, el respeto por las posturas nacionales en torno a este conflicto, pero que también se mencionan, digamos, sobre otros conflictos que están, digamos, abiertos y en distintas regiones, una fuerte preocupación por justamente todos ellos, no solamente la situación en Ucrania, incluso de Haití, con una expresa declaración en ese sentido. Para terminar, le pregunto a Daniela, y quizás también a la propia Lía, sobre América Latina, ¿no? ¿Cómo ven la actitud de América Latina hacia India? ¿Cómo ven los cambios que habría que hacer en esa materia? Insisto, yo creo que nosotros no hemos sido, digamos, un punto de importancia por razones obvias. La distancia geográfica para la India, a partir de la década del 90, inicia un acercamiento mucho más importante y lo vemos reflejado, por supuesto, en el aumento de comercio. En comparación a China, por supuesto, estamos lejos todavía, pero a mí me parece que lo fundamental es trabajar en una respuesta de América Latina a todas las iniciativas que pueda haber desde India de una manera menos reactiva y más propositiva. Se requiere de ambos lados, tanto de India como de América Latina, el formar profesionales que tengan un conocimiento mucho más profundo del otro para que esa relación se pueda multiplicar en muchos ámbitos. Y yo creo que ahí los académicos sin duda tenemos un rol enorme para articular seriamente con las gestiones que haya en el momento en que se necesiten, pero creo que tenemos un gran futuro porque además India es muy cercana en torno de valores. Sabemos que acá hay muchas cuestiones de narrativas que circulan que cuestionan profundamente a China por la competencia estratégica con Estados Unidos, lo sabemos, pero India siempre sale beneficiada en todos los frentes en ese sentido, básicamente porque proyecta valores que son muy cercanos, entre otros claramente el de la paz, la búsqueda de la paz y la necesidad de la paz y el trabajo específico por eso, y se encuentra con una zona como es América Latina, que es una zona de paz desde hace bastante tiempo. Yo creo que la proyección de esos valores puede contribuir no solo a profundizar el comercio, sino a tener asociaciones muchísimo más serias, que serían muy buenas a nivel de sur-sur, porque hoy hay un cuestionamiento serio a si China sigue formando parte del sur global o ya es otra cosa,
como por ejemplo colaboraciones tecnológico-científicas, etcétera, que me parece que son el camino a seguir, más allá de que necesitamos agregar más valor a lo que exportamos, etcétera, 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 no perpetuarnos en la cuestión de ser los que provisionamos materias primas exclusivamente. Sobre lo que decía Lía, ¿tenías algo para incorporar tú, Daniela? Dos preocupaciones comunes: el fortalecimiento de la seguridad alimenticia y energéticos, son dos temas que también son comunes a ambos. Daniela Guerra, licenciada en Relaciones Internacionales y profesora en UDELAR de Economía y Cooperación Internacional. Lía Rodríguez de la Vega, directora de la licenciatura en Estudios Internacionales de la Universidad Nacional del Chaco Austral, ambas especialistas en India. Les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana en Perspectiva, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto, habrá otras oportunidades para profundizar en algunos de estos temas. Excelente, gracias.